compañeros y compañeras, muy buenos días. A nombre de la Fundación de Culturas Indígenas Causa y la Confederación del Pueblo Cayambic, quisiera darles la cordial bienvenida a todos y todas al 8º seminario de la Escuela de Formación en modalidad virtual. El tema del día de hoy es sobre el Convenio 169 y la Declaración sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Como ponente en este seminario nos acompaña el doctor Pablo de la Vega. Su formación académica es abogado y periodista. Actualmente ocupa diversos cargos, entre ellos coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo. También es facilitador e instructor de derechos humanos en cursos y seminarios de capacitación y formación en diversas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil y organizaciones del movimiento indígena. Un compañero que desde la academia viene luchando y defendiendo los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador. Bienvenidos y bienvenidas a este seminario. Esperamos que los conocimientos que el doctor Pablo nos va a compartir el día de hoy pues nos sirva para cada uno de nosotros, tanto en la vida profesional como en la vida comunitaria, y podamos poner en práctica nuestros conocimientos y aplicarlos también. Bienvenidos todos y todas. Las Naciones Unidas, les había yo comentado, nacen en 1945, casi inmediatamente después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Los países que triunfan en la Segunda Guerra Mundial dicen: vamos a poner un nuevo orden internacional. Y en ese momento, en 1945, sonaba bastante bien. Ahora, ¿cuánto han pasado? Ya 45, 55, 76 años, ¿no es cierto? Han pasado 76 años. O sea, hace 76 años se acaba la guerra mundial y los países que ganan dicen: vamos a organizar el mundo. Pero han pasado ya 76 años y ese orden de 1945 a la fecha casi no se ha movido. Y los países que triunfaron son quienes dirigen la política global, son quienes dirigen e imponen prácticamente su voluntad en las Naciones Unidas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes triunfaron en la Segunda Guerra Mundial? A ver, acuérdense. ¿Ah? ¿Quién da más? Primero, Estados Unidos. Estados Unidos. Segundo, Rusia. A veces nos hacen creer que Estados Unidos fue el gran triunfador. En realidad, quien puso más muertos, más sacrificio y más lucha fue la Unión Soviética, que fue invadida brutalmente por los nazis. Bueno, entonces, Rusia, Estados Unidos, otro triunfador. China, otro triunfador. Alemania perdió la guerra. Gran Bretaña o el Reino Unido. Y finalmente, China. Esos son los 5 grandes países que controlan Naciones Unidas. Estos 5 países forman parte de una estructura, de una instancia que se llama el Consejo de Seguridad. Cualquier guerra, cualquier conflicto a nivel global lo resuelve el Consejo de Seguridad. Son 5 países permanentes más 10 países que se turnan, que rotan. En algún momento Ecuador fue parte del Consejo de Seguridad. Entonces, en representación de América hay 2 o 3 países. En representación de África hay 2 o 3 países. En representación de Asia hay 2 o 3 países. En total son 15 países que forman parte del Consejo de Seguridad.
Entonces, segunda idea fuerza, después de la Guerra Mundial, surge esta organización inmensa que se llama Naciones Unidas, ¿no? Y Naciones Unidas, por ejemplo, en 1948 aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos que conversamos en la charla anterior, ¿verdad? Entonces, los instrumentos que aprueba Naciones Unidas son obligatorios para todos los países, pero hay una diferencia jurídica. Todas las declaraciones son obligatorias moralmente, porque han participado en el debate. Pero técnicamente, dicen los expertos, los juristas, no son obligatorias jurídicamente. Fíjense, la Declaración Universal de Derechos Humanos es importantísima, traducida a todos los idiomas del mundo, es el referente, pero técnicamente no sería jurídicamente obligatoria. En cambio, los convenios, los pactos, los protocolos, ahí aparecen una serie de nombres, las convenciones, convenios, pactos, protocolos, estos otros instrumentos jurídicos son obligatorios, no hay vuelta que darles, porque son tratados, los estados firman el tratado, nuestro embajador firma el tratado, luego ese tratado viene al país y se debate. ¿En dónde? En la Corte Constitucional. ¿En dónde? En la Asamblea o en el Congreso. Luego de que ha pasado esos filtros y se aprueba, el presidente le dice al canciller: ratifique, reconfirme que nosotros sí aceptamos ese tratado. Entonces sigue todo un procedimiento, ¿no es cierto? Ahí hay una foto, espero que se vea un poquito, de unos señores ahí diplomáticos, todos ceremoniosos, firmando el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas en 1945 en San Francisco, en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. Dice: las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, por eso esa fecha en todo el mundo se celebra, obviamente, el Día de las Naciones Unidas. Después de que la mayoría de los 51 Estados miembros que firmaron el documento de la organización lo ratificaron. Fíjense, ¿cuántos países son en este momento? En el mundo, ¿cuántos países tenemos? 193 países, 193 países forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Hay otros países, unos poquitos, que no quieren ser miembros de las Naciones Unidas o que están esperando ser miembros de las Naciones Unidas. Pero en este momento hay 193. Cuando surge Naciones Unidas, apenas 51. Apenas 51, 1945. ¿Por qué sería? Imaginémonos un poquito, ¿por qué sería? Primero, no había el mismo número de países. Ahora digo 193. En ese momento, a lo mejor no eran 193. ¿Por qué sería? Porque ese momento, compañeras, en 1945, los países grandes, estos poderosos, además tenían colonias. La Naciones Unidas está preocupada de otras cosas. Habla de los objetivos de desarrollo sostenible, de la lucha contra el hambre, de la lucha contra el cambio climático. Pero, fíjense, todavía tenemos, este momento, 2021, 17 territorios que siguen siendo colonias. No se ha acabado el colonialismo. Hay 17 territorios que podrían convertirse en países,
¿Se acuerdan que les dije 193 países tiene Naciones Unidas? Pero hay 17 que están ahí como congelados. A lo mejor en algún momento se independizan, les dan la independencia y esos 17 ya se suman a los 193. Asamblea General de Naciones Unidas, una sala ahí enorme, gigantesca, donde caben un delegado por cada país. De ahí están todos los embajadores, con un asistente tal vez, sí, atrás que le acompaña, pero es una sala inmensa. Ahí son los debates sobre la paz mundial, sobre la economía mundial, sobre el cambio climático, sobre las guerras de este momento en Yemen, la guerra en el Sáhara este momento, sobre las tensiones con Crimea, con Rusia. Todos los problemas mundiales se debaten ahí en la Asamblea, pero acá también se hablan sobre derechos humanos. Aquí en la Asamblea se aprueban las declaraciones, los pactos, los convenios sobre derechos humanos. Y ahí en la Asamblea se aprobó, obviamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de los Pueblos Indígenas. Entonces, Naciones Unidas no es solamente un edificio gigante que está en la ciudad de Nueva York, es un sistema inmenso, es un monstruo con mucho presupuesto, miles de empleados en todo el mundo que hablan todos los idiomas, ¿no es cierto? ¿Qué tiene Naciones Unidas? Son 5 órganos principales. Comentamos un poquito del Consejo de Seguridad. Los 5 que ganaron la guerra, más 10 que se turnan y rotan anualmente, ¿no es cierto? Hablamos de la Asamblea General brevemente, donde están representados todos los países que se reúnen una vez al año o de acuerdo a las circunstancias. Hay otra estructura que se llama el Consejo Económico. Hay otra estructura que es la Secretaría. Ustedes deben haber oído noticias hablar. El Secretario General de Naciones Unidas es la máxima autoridad, es el jefe de Naciones Unidas. ¿Quién elige al secretario? Le propone la Asamblea y el Consejo de Seguridad le da la bendición. No cualquier persona, tiene que ser un diplomático de larga experiencia y tener el apoyo de los 5 grandes. Si no tiene el apoyo de los 5 grandes, puede ser el mejor perfil, nunca será secretario de Naciones Unidas. Está la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de Justicia más importante de todo el mundo. Se llama Corte Internacional de Justicia. Ahí van los casos o conflictos entre países, entre estados. Ahí se resuelven las diferencias entre los países. Y finalmente está lo que se llama el Consejo de Administración, una palabrita extraña, fiduciaria. Antes le llamaban el Consejo de Tutela. Este consejo administraba las colonias. Este consejo velaba para que las colonias vayan avanzando y sean libres en algún momento. ¿No? Miren, el secretario general es el más importante funcionario, el más alto, el que nombra directores, misiones, es el más alto funcionario. Este momento, este señor acá, que se llama Antonio Guterres. Antonio Guterres, él fue presidente de Portugal inclusive. También fue el jefe de ACNUR y ahora es el secretario general de Naciones Unidas. Está acabando la secretaría y se está candidatizando otra vez. Veamos qué dice la Asamblea y veamos qué dicen los 5 grandes y le dan la bendición nuevamente. Entonces sabemos que Naciones Unidas, desde que se fundó en 1945, ha tenido 9 secretarios generales. La Asamblea General
aprueba los instrumentos internacionales. Y aquí tengo algunos instrumentos aprobados por Naciones Unidas. Miren, el primer convenio, uno de los convenios que solo le mencionamos ahora, Convenio sobre el Trabajo Forzoso, en 1930. 1930. Declaración Universal de Derechos Humanos, ya sabemos que fue en 1948. ¿No es cierto? Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales en 1957. A ese se le conoce como el Convenio 107, que fue el antecesor del 169. Cuando ustedes oyen hablar del Convenio 169 de pueblos indígenas, es que tuvo un pariente anterior. Y ese pariente fue aprobado en el 57, en 1957. En ese momento ese instrumento hablaba, obviamente, de pueblos indígenas, expresaba su preocupación por la situación laboral de los pueblos indígenas y recordaba algunos aspectos del trabajo forzoso. La OIT fue creada en 1919. ¿Cuándo fue creada Naciones Unidas? 1945. Ojo, miren qué descubrimiento. La OIT fue creada en 1919, mucho antes que Naciones Unidas. Porque los trabajadores, porque los sindicatos, porque los empresarios, porque los gremios de empresarios y algunos países consideraban necesario tener una organización para conversar sobre la situación laboral en el mundo. Entonces, por eso es una de las primeras organizaciones que se llama la OIT, ¿no es cierto? Y fue, miren, impulsada por Samuel Jumpers, dice, ¿no? Presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo, un dirigente gremial. Y en ese momento tuvo el apoyo de Bélgica, de Cuba, de Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos. Bueno, eso ya les pasaré la lámina. La OIT entonces surge como la organización especializada. Se suma a Naciones Unidas, si no me equivoco, en 1946, me parece. La OIT dice, queremos ser parte de Naciones Unidas, y se suma a Naciones Unidas en esa fecha. ¿Ya? Entonces, ahí es que empieza a darse el debate sobre los pueblos indígenas y tribales. Pueblos indígenas y tribales, qué cosa curiosa esto de tribales. ¿Qué quiere decir tribales? Otras formas organizativas ancestrales, ¿no es cierto? Formas organizativas ancestrales. Y claro, se hablaba de pueblos indígenas y tribales en países independientes. ¿Y qué habíamos dicho hace un ratito? Todavía había colonias. Por eso inclusive el convenio 107, el primer convenio 107, era tan reducido porque había todavía un gran número de países bajo administración de otros. Eran colonias, no habían todavía la plenitud de la independencia, y ahora mismo tenemos 17 territorios que no son independientes, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Ahora la OIT entonces, sus prioridades son el programa de trabajo decente, pueblos indígenas y tribales, la igualdad de género, la no discriminación. Esas son las prioridades de la OIT. En 1989 entonces la OIT, que forma parte de Naciones Unidas, aprueba este convenio sobre pueblos indígenas y tribales, llamado Convenio número 169. Veamos qué dice. El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales es un tratado internacional, o sea, obligatorio, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo.
una cosa súper importante de la OIT. Quienes participan en la OIT lo hacen a través de lo que se llama la fórmula tripartita. Van delegados del Estado, van delegados oficiales de los empresarios, de sus cámaras, de sus federaciones, y van delegados de los sindicatos. Los tres tienen voz. Los tres se sientan en igualdad de condiciones a discutir. Esa es una fórmula muy, muy especial que tiene solamente la OIT. El convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras. Derechos sobre las tierras. No vayan a creer que ese montón de convenios que les presenté así rapidito se aprueban en una reunión. 10 años de debates, de reuniones, de viajes para aprobar un convenio. La Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, 20 años, compañeros, compañeras, 20 años en Naciones Unidas debatiendo, reuniones, comisiones, expertos, 20 años. Y movilizaciones en cada país. No crean que Naciones Unidas va a aprobar un instrumento, una norma, simplemente amparados en la buena voluntad de nuestros embajadores. Acuérdense que los convenios de la OIT lo aprobaban 3 sectores. ¿Quiénes eran? Estado, empresarios, sindicatos. ¿Y los pueblos indígenas? No estamos en la OIT, pues los pueblos indígenas no están en la OIT. Por eso la alianza estratégica con los sindicatos. Claro que para la implementación del convenio 169, el Estado tiene que preguntar a los pueblos indígenas, eso es inevitable. Pero cuando hace los informes o las memorias, también tiene que preguntar a los pueblos indígenas. Pregunto, compañero, tarea para los compañeros dirigentes del pueblo Cayambe. ¿Cuántas veces el pueblo Cayambe ha sido consultado por el Ministerio del Trabajo cuando el Ecuador presenta el informe o la memoria del convenio 169? Qué importante que es, compañeros, hablar algún ratito de la gestión comunitaria del agua, la ley de recursos hídricos, el reglamento de recursos hídricos, la Constitución hablan de que el agua es o está bajo responsabilidad bajo gestión pública y bajo gestión comunitaria. Entonces significa que los pueblos, las comunas, las comunidades, las nacionalidades, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio pueden gestionar comunitariamente el agua, ya no solo el Estado. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de las juntas de agua o juntas de riego y drenaje. Pero ¿qué tal si el pueblo Cayambe dice, nosotros en nuestro territorio no queremos juntas de agua? ¿Pueden o no pueden hacer eso? Sí pueden. Es un ejercicio de autodeterminación. No es que se están oponiendo, no. Señor Estado, lo respetamos. Pero en un ejercicio de autodeterminación, con nuestras propias autoridades, con nuestro derecho propio, con nuestro derecho consuetudinario, nosotros administramos en este territorio estos recursos naturales, en este caso el agua. Y hacemos gestión comunitaria del agua. ¿A través de qué? Del cabildo, a través de los consejos de gobierno. Ahora la norma, por ahí el compañerito Humberto Cholango nos dejó un regalito que hay que hacerlo funcionar, el acuerdo 0031. El acuerdo 0031 que era de la CENAGUA, ahora ya no existe la CENAGUA, ¿no es cierto? La Secretaría del Agua ya no existe, existe el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, es un nombre extraño que apareció por ahí. Ya las atribuciones de CENAGUA pasaron al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Claro que el tema agua está ahí medio en la gaveta,
porque dudo, porque además la institucionalidad fue reducida. Entonces, invocando el acuerdo 0031, las comunas, las comunidades, los pueblos, sus cabildos, sus autoridades, sus consejos de gobierno pueden gestionar el agua y no hace falta que nos impongan juntas de agua. Si un cabildo dice nosotros tenemos, porque a veces pasa que hay una junta de agua acá y hay un cabildo acá, hay una junta de agua aquí, hay un consejo de gobierno, a veces hay unas broncas y unos conflictos entre la junta de agua y el consejo de gobierno. Dice, compañero, es nuestro territorio, es nuestra agüita, o sea, es nuestro bienestar, y hay una lucha de poder entre la Junta de Agua y el Consejo de Gobierno. Y esos temas podrían ser resueltos dándole toda la competencia al Consejo de Gobierno. Ahí hay dirigentes de agua, dirigentes de biodiversidad, dirigentes de territorio, los compañeros que son dirigentes de territorio. ¿Y quiénes son los pueblos indígenas? Tiene características. Primero, el elemento subjetivo. Yo me siento indígena porque soy descendiente de padres y abuelos indígenas y me reconozco como parte de un pueblo originario. Yo. Y acá el elemento concreto. Idioma, territorio, tradiciones, costumbres. Esos dos elementos le permiten entonces calificar a un pueblo como de origen ancestral. Vamos a ver. Entonces, basado en dos criterios, ¿no es cierto? El criterio subjetivo, conciencia de mi identidad indígena. Es posible que haya muchas personas que no se consideren indígenas. Respetamos esa decisión, pero es importantísimo la conciencia de sentirse parte de un pueblo indígena. Una de las pistas, digamos, para considerar a una persona indígena puede ser su apellido. Y uno puede preguntarle a esa persona si se considera indígena, y es posible que esa persona le diga, no, yo no soy indígena. No obstante, su apellido es un apellido vinculado a pueblos y nacionalidades indígenas. Por eso es importante tener conciencia. Ustedes sí saben que las tierras y territorios de los pueblos indígenas son imprescriptibles. Dice, ¿qué significa esa palabra imprescriptibles? ¿Se acabará en 30 años, en 50? De aquí en el 2070 los Cayambe tienen que devolver las tierras al Estado. Imprescriptibles. Forma parte de la ancestralidad de los derechos colectivos. Son inembargables. No se pueden quitar. El Estado no puede quitar, no puede embargar esas tierras. Son indivisibles y ahí sí tenemos un problema. Las tierras y territorios son indivisibles. ¿Y cuál es el problema? El problema que nos estamos enfrentando es que en muchos territorios indígenas se está dividiendo esos territorios por múltiples razones. Una puede ser invasión de colonos. Pensemos en los territorios en Esmeraldas, en Manabí, en la Amazonía, invasión de territorios por colonos, ¿no es cierto? Puede ser por venta, se irrespeta la propiedad comunitaria y alguien decide vender parte de esas tierras o esos territorios. Puede ser los intereses de las madereras. Van las madereras, contactan con la comunidad, con el Consejo de Gobierno y le dicen, ustedes me dejan talar estas 3.000 hectáreas de estas 5.000 hectáreas y nosotros les vamos a construir un canchón para que jueguen vóley. Y lo peor es que los compañeros firman esos convenios. Firman y después les tienen ahí, van, les dejan ahí unos cuantos quintales de cemento, ripio, unas varillas de hierro y dicen, ya ahí está. Y procede la empresa a explotar 1.000, 2.000, 5.000 hectáreas de madera. Y eso está ocurriendo.
en varias nacionalidades. Los aguá tienen serios problemas con las empresas madereras que llevan años explotando. Entonces, el tema de la indivisibilidad es bastante complicada porque hay varios actores y alguno de los elementos también es que las comunidades, los pueblos, sus dirigentes tomen conciencia de que los territorios comunitarios no pueden fraccionarse, no pueden venderse. Tiene la obligación de otorgarles tierras similares o en iguales condiciones. También si hubiese la necesidad de una obra aparentemente de desarrollo, están construyendo una represa y el agua comienza a subir e inunda territorios que son considerados ancestrales o indígenas, el Estado tiene la obligación, primero, de parar la obra, pero dice, gastamos miles y miles de millones de dólares, no vamos a parar la obra, seguimos. Tienen que entregar tierras en reposición, no está permitido el desplazamiento de ningún tipo. ¿Qué pueden hacer los pueblos indígenas que han sido desplazados? Tienen derecho a reclamar sus tierras, tienen derecho a pedir reparación. Y la reparación no es solamente indemnización, acuérdense. Claro que se pide una indemnización, pero a veces las indemnizaciones son relativamente simbólicas, a veces no reflejan el trabajo, la vida, la historia que alguien ha dejado frente a un territorio, frente a un hecho o frente a una serie de circunstancias. A veces las reparaciones son simbólicas, pero también hay otras medidas, garantías de no repetición, honrar la memoria del dirigente que murió asesinado por defender las tierras comunitarias, por ejemplo, murió en un enfrentamiento con la policía. Y acá, en estos territorios, ¿cuántos levantamientos ha habido? Cuando se peleaba contra los hacendados, ¿cuántas personas habrán muerto? En algunos casos hemos perdido la memoria de quienes perdieron la vida luchando por las tierras comunitarias y por los territorios. Hay que intentar recuperar la memoria. Eso también forma parte de la reparación integral. Entonces hay como varios factores, ¿no? Este es un instrumento, es vinculante, es obligatorio, está sobre las leyes ordinarias, está sobre toda la reglamentación secundaria construida por el Estado. Es obligatoria, ¿no? Es mandatoria. Desafortunadamente, desde el punto de vista jurídico, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas quizás no tiene el mismo rango, pero no deja de ser un instrumento de obligatoriedad moral para el Estado, porque el Estado participó también en su debate, en su elaboración, en su aprobación. Amparado en el principio de buena fe, también es una norma que debe ser